104.5. 104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. Dos guerras mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. En todo el país y seguimos en Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que también tenemos un Instagram que es @Vuelta por el Universo MDQ. Momento exclusivo, el espacio comercial de Editorial Edasa, la editorial donde podés encontrar la mejor literatura, los más prestigiosos ensayos y mucho más. Ahora podés comprar nuestros libros por internet. Entrá a la página www.edasa.com.ar y si no también hay un Instagram que es @EdasaArgentina. Bueno, dentro de las novedades que nos trae Editorial Edasa del mes de octubre, tenemos este libro que es Lo bueno, lo malo y lo feo, 2 años con Milei, escrito por Marcos Novaro, sociólogo y filósofo. ¿Cómo te va, Marcos? Buenos días, Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien? Aquí estamos, sí, te escucho muy bien. ¿Nos escuchás bien vos? Sí, perfecto. Bueno, a ver, este título, ¿no? Tan sugerente, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tiene de bueno la política de Milei? Digo, porque en una de las partes del libro decís, se apoya a lo feo porque contribuye o aporta para que lo bueno tenga éxito. ¿La gente está bancando lo feo para que lo bueno pueda triunfar? Bueno, durante un tiempo lo hizo, sobre todo al comienzo, en el momento de emergencia económica, y yo creo que cuando el clima de emergencia volvió, ese recurso a la emergencia funcionó de nuevo, digamos, ¿no? Recurso a... Bueno, se dice el voto miedo, ¿no? Es una mezcla de voto miedo y voto esperanza, digamos, ¿no? Decir, bueno, estamos al borde del abismo, se justifica hacer sacrificios, se justifica cierto decisionismo, un poco de motosierra es tolerable porque si no, no podemos, digamos, se evitan males mayores, ¿no? Ese tipo de razonamientos funcionan, ¿no? Funcionaron en el arranque del gobierno y yo creo que en estas elecciones volvieron a funcionar. El gobierno también ha abusado de esos recursos, ¿no? Por eso creo que cuando la emergencia se alejó y el gobierno siguió gobernando sin presupuesto y dándole la espalda al Congreso y demás, bueno, ahí empezaron los problemas, ¿no? La opinión pública empezó a cansarse de eso. La administración de eso que se llama lo feo de la política es algo muy delicado, digamos, ¿no? Y Milei ha cometido muchos errores en eso. Bien. Digo, ¿y qué es lo que seduce a las clases medias y bajas una figura, una personalidad como la de Milei? Porque generalmente ese sector votaba a un sector progresista o de izquierda o peronista. Sin embargo, comulgan con ideologías totalmente opuestas. Digo, ¿qué es lo que seduce a las clases medias y bajas votar a un tipo como Milei? Mira, hay varios argumentos, yo creo que ahí se han desarrollado, algunos están reseñados en el libro, no es que los inventé yo, digamos, ¿no? Hay incluso duros críticos de Milei que han explorado esta cuestión desde el progresismo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cuándo el Estado presente dejó de ser
una bandera atractiva y se volvió una carga para buena parte de la gente, ¿no? Sí. Bueno, para muchos jóvenes, cuando empezaron a ver que ese Estado solamente les sacaba cosas, no les daba nada, digamos, ¿no? Principalmente en la pandemia, en ese momento en que sobre todo los jóvenes se quedaron sin trabajo, sin amigos, sin escuela ni universidad, y encerrados con sus padres durante meses y meses, digamos, ¿no? Peor no le podías hacer a los jóvenes, sobre todo esos jóvenes que están en los bordes o entrando al mercado de trabajo y ven que los derechos sindicales y laborales son privilegios de otros, no son derechos de ellos, digamos, ¿no? Son las barreras que les impiden a ellos tener mejores trabajos o mínima protección legal. Ese tipo de situaciones están documentadas, digamos, ¿no? Están documentadas en las encuestas, en muchos trabajos que han explorado esta cuestión. Después yo creo que hay una cuestión de época también, ¿no? El populismo virulento es una moda universal. Obviamente que en Argentina, que siempre hemos sido muy populistas, eso iba a pasar, digamos, ¿no? Y Milei supo aprovechar la oportunidad en un momento en que otras figuras que podrían haber expresado la bronca, la decepción y demás, no cumplieron el trabajo, ¿no? Principalmente lo que tendría que haber hecho Juntos por el Cambio y fracasó. Entonces la indignación se canalizó en una figura antisistema, o que por lo menos se presentó como antisistema, ruptura con todo lo conocido, ¿no? Ese tipo de situaciones se observan en muchos países, incluso democracias más consolidadas, ¿no? Europa, Estados Unidos, bueno, lo que muchos trabajos también internacionales han dicho, han documentado. Yo creo que en el caso argentino se combinan las dos cosas, digamos, ¿no? Milei es un tipo que uno puede comparar con Trump con Orbán, pero es una figura que está muy centrada en una demanda económica que es reformemos este sistema de economía estancada e inflacionaria que ha convertido derechos en privilegios. Esa demanda es muy fuerte, digamos, no hay nada parecido en Estados Unidos ni en Europa, ¿no? O sea, hay figuras que manifiestan y expresan el malestar, pero convengamos, los problemas de exclusión, estancamiento e inflación no tienen ni punto de comparación con los argentinos, ¿no? Entonces, este es un fenómeno con una raíz económica muy definida. Por eso cuando Milei quiere proyectar esa promesa que él hizo en materia económica a otros terrenos y se pone a hablar de, qué sé yo, ¿viste? Los homosexuales o cosas, sí. Ahí no tiene público, ¿no? No hay un público que comparta sus puntos de vista sobre otros temas que no sean los económicos. Bien. Y hasta ahí, además, ¿no? Vos escribiste sobre Menem, escribiste algunos libros sobre Menem. Sí. ¿Qué cosas ves parecidas en lo epocal y diferentes, pero también qué cosas ves parecidas y diferentes en el personaje o en los personajes, teniendo en cuenta, que para Milei Menem es un personaje a admirar? Sí, y bueno, ese es el modo en que él además interpela al peronismo, y le dice, el peronista más racional que ustedes tuvieron, lo han rechazado, ¿no? El peronismo se ha enemistado con la experiencia de los 90 porque no la entendió, y ese es un argumento fuerte, ¿no? Además para muchos peronistas que un poco piensan, han concluido eso o siempre pensaron eso, ¿no? Hay muchas diferencias entre las dos experiencias, en primer lugar porque Menem fue una figura muy audaz y disruptiva y también muy decisionista, pero fue un decisionismo dirigido a disciplinar a una base política que él tenía y que estaba muy organizada, ¿no? O sea, él tenía que convencer a su partido de hacer un giro programático. Y entonces administró amenazas y negociación y seducción, ¿no? Y eso lo hizo con los gobernadores, con los sindicalistas. Entonces, ¿cómo comparar con Milei, que tiene que hacer dos cosas a la vez? Tiene que construir su base, porque es un tipo que llegó sin partido siquiera, no tiene lazos firmes con ninguna organización de la sociedad, ni sindicatos, ni empresas, ni nada, digamos, ¿no?
y al mismo tiempo tiene que encarar un programa que es, vamos, en algún sentido es más difícil como programa de estabilización que el de Menem, porque Menem tenía un contexto internacional muy favorable y tenía todavía un Estado del que se podían sacar recursos. Por ejemplo, podía vender empresas que valían cosas, digamos, ¿no? Ahora, en Argentina las empresas públicas no valen nada, digamos, no es que, digamos, no es fácil vender una empresa pública en Argentina hoy. Menem pudo conseguir una enorme cantidad de recursos porque tenía por lo que se decía las joyas de la corona, que es cierto, eran empresas quebradas, con mucha deuda, pero eran un capital, digamos, ¿no? Ese capital hoy no existe en el Estado. El Estado es mucho más, digamos, la quiebra del Estado kirchnerista es mucho más trágica que la quiebra del Estado peronista original, ¿no? Es un Estado mucho más berreta, por decir así, el que tenemos quebrado. Entonces, el desafío es otro, la capacidad que tiene Milei de administrar compensaciones es otra. Menem podía privatizar empresas y entonces le ofrecía negocios a los sindicalistas, le ofrecía negocios a los empresarios prebendarios, que dejaban de vivir de subsidios y pasaban a vivir de los servicios que podían brindar en mercados protegidos. Le ofrecía recursos a los gobernadores. ¿De dónde puede sacar Milei recursos? Entonces su plan de estabilización es mucho más mezquino, digamos, ¿no? Ese es un problema estructural que él tiene, ¿no? No es solamente que él es más antiestatista que Menem, sin duda. Es además que tiene menos que repartir que Menem, ¿no? Bien. Digo, ¿qué pasa con aquel, porque vos decís en una parte, o se compra el paquete o se lo rechaza? Digo, no hay término medio. Yo la verdad me sentí tocado porque hoy me siento un moderado, un desorientado, y medio como que lo tildás de tibio, ¿no? De gris. Digo, hoy me siento un tibio, un gris, porque digo, la verdad no quiero ni comprar el paquete del gobierno anterior, ni de este gobierno. Digo, ¿qué pasa con ese tipo que cree en una tercera vía o la famosa avenida del medio? Hoy, ¿cómo está ese? ¿Está desorientado? ¿Está dubitativo? ¿Qué le pasa a ese tipo que no quiere comprar el paquete y que lo rechaza? Bueno, está muy bien porque en realidad el libro va dirigido a ese público, ¿no? Es cierto que no lo trato del todo bien porque... Por eso lo leí. Te agradezco que me lo hayas dedicado. Exactamente, va dirigido a ese público, pero no es que... Yo no creo que haya que ser complaciente con nosotros los argentinos moderados, digamos, ¿no? Es cierto que somos la mayoría, pero la mayoría por algo está tan desorientada. Bueno, porque hemos fracasado, ¿no? Hay que reconocer que la moderación fracasó, digamos, ¿no? Y hay que explicar por qué fracasó y por qué llegamos a este juego de polarización donde un montón de gente está obligada a votar cosas con las que no simpatiza mucho. Los extremos no son los más populares, digamos, ¿no? Nunca lo fueron. Con el kirchnerismo pasaba lo mismo. ¿Por qué mucha gente votaba al kirchnerismo sabiendo todos los vicios que tenía el kirchnerismo? Bueno, porque las opciones alternativas estaban fragmentadas, estaba completamente descompuesta la oposición, y estuvo así durante años y años. Hoy pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué han hecho los moderados? Al principio negociaron con Milei, pero después se dedicaron a votar proyectos con el kirchnerismo sin ton ni son, ¿no? Un poco de razón tenía los dirigentes del oficialismo cuando le decían los moderados son un poco contradictorios y le sacan el cuerpo al ajuste cuando dicen que quieren equilibrio fiscal, pero después votan un montón de proyectos que destruyen el equilibrio fiscal. Entonces es un comportamiento contradictorio. Yo creo que ahí falta estrategia, falta liderazgo, y obviamente falta coalición, unidad, digamos, claro, ¿no? Ese centro político está descompuesto. Entonces es una... Yo comparto plenamente esa preocupación porque creo que es también la mía y además creo que sinceramente es la de la mayoría de la gente, pero por algo esa oferta ha fracasado y fracasó en las últimas elecciones también, digamos, ¿no? Va a tener que hacer un trabajo mucho más esforzado. A mí me parece que es una gran noticia que haya aparecido Provincias Unidas intentando reemplazar al PRO y a Juntos por el Cambio, pero bueno, le va a costar porque tiene que remontar varias derrotas y fracasos y tiene que remontar una situación estructuralmente muy complicada donde ellos no tienen un programa, no están diciendo, miren, nosotros queremos hacer el ajuste pero mejor y queremos dar prioridad a ciertos gastos, a otros no, y estamos dispuestos a pagar costos para no
para no apoyar esos gastos. Entonces vamos a aprobar una ley de aumento del gasto a los discapacitados y a hospitales pediátricos, pero a las universidades les vamos a decir que les vamos a aumentar después y si mejoran la eficiencia del gasto. Eso supone que los partidos de centro, como los radicales, por ejemplo, paguen un costo frente a las propias universidades que administran mal los recursos. Y ellos saben que los administran mal, claro, pero son muy conservadores, no quieren pelearse con esa gente. Bueno, justo en la pregunta tiraste la palabra vicio. Y en base a esa palabra te voy a hacer dos preguntas con el tema del vicio. El vicio porque este gobierno ha tenido algunos vicios que tenía el gobierno anterior, porque el gobierno anterior le machacaron el vicio de la corrupción, del robo, del afano. Bueno, digo, ¿por qué crees que el electorado bancó a este gobierno con los vicios que tuvo? Un candidato vinculado a los narcos, el 3% de Karina, la estafa cripto. Digo, ¿por qué crees que bancó el electorado estos vicios de Milei? Digo, ¿y los vicios dónde se encuadra? ¿Dentro de lo malo o dentro de lo feo? No, a ver, bueno, hay vicios que pueden ser feos y ser inevitables. Uh-huh. Porque el decisionismo es un vicio, digamos, ¿no? Si vos gobernás por decreto, bueno, es porque no tenés consenso en el Congreso y estás teniendo además decisiones unilaterales y a veces esas decisiones son en última instancia bastante ineficientes y además a la larga más problemáticas, digamos, ¿no? Eso ha sido siempre así. Ahora, tal vez en una situación de emergencia es inevitable que un decreto como el 7023 era, yo creo que, bastante justificado en medio de la emergencia. Ahora, gobernar sin presupuesto en 2025, eso ya no era justificado, eso es algo feo que se convirtió en claramente malo, digamos, ¿no? Tóxico. Sí, ¿no? sí. Señal que se dio al Congreso de no vamos a negociar gastos con ustedes definitivamente, no solamente por la emergencia, sino que no vamos a hacerlo aun cuando podamos, digamos, ¿no? Preferimos gobernar solos. Ese es el modo en que funcionan, digamos, los vicios cuando se transforman de algo inevitable en algo que, bueno, resulta conveniente o parece conveniente, pero termina siendo tóxico. Yo creo que la corrupción tiene muchas manifestaciones, digamos, ¿no? Uno puede decir que digamos, la política siempre se financia de modos bastante oscuros en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y sacarle un porcentaje de su sueldo a los empleados que el dirigente contrata es una forma, digamos, de recaudar para la política que es un vicio, pero es un vicio obviamente menor que poner empleados fantasmas, como hacía Chocolate Ribó y su banda, poner empleados fantasmas y afanarse todo el presupuesto de la legislatura, digamos. No es que quedarse con un porcentaje de lo que los empleados reales que trabajan deberían cobrar, sino directamente quedarse con todos los sueldos de empleados fantasmas. Ese tipo de degradación es lo que hemos vivido en los últimos años, digamos, ¿no? Milei, ¿por qué Milei nunca tuvo una... Digamos, Milei ha usado el argumento contra la corrupción, pero nunca tuvo una política anticorrupción. ¿Por qué? Porque él no cree que el Estado pueda funcionar mejor, ¿no? Él no cree que haya que hacer un Estado más eficiente, porque eso es una trampa. Sí. El Estado no puede ser nunca eficiente ni transparente porque es, como él dice, ¿no?, una banda de ladrones estructuralmente. Entonces, crear la ilusión de que el Estado puede funcionar mejor es peor que el corrupto, digamos, ¿no? El corrupto está haciendo abiertamente lo que, digamos, revela lo que el Estado es. Entonces, finalmente, para él, digamos, un kirchnerista corrupto es, en el fondo, un enemigo mejor que un republicano que quiere hacer una reforma del Estado, digamos, claro, ¿no? Porque ese tipo es tampoco. Está engañando a la gente, mientras el otro no, porque el otro hace lo que el Estado es, que es una banda de ladrones. Ese es un problema que ha tenido Milei con la corrupción y, bueno, explica por qué el tipo nunca se preocupó de hacer ninguna iniciativa para sanear el Estado. Y probablemente no lo haga menos que se vea obligado. Yo creo que se llevó flor de susto, digamos, ¿no? Se llevó flor de susto y algunas de estas cosas
probablemente lo obliguen a cambiar, digamos, ¿no? Yo en eso soy relativamente optimista. Me parece que Milei es un tipo que es bastante plástico, es en algunos aspectos bastante fanático, pero en otros es bastante pragmático, digamos, ¿no? Y entonces, no es que va a reclutar gente honesta, digamos, ¿no? Eso no lo vamos a ver, pero se va a ver en la necesidad de hacer cierta limpieza y cuidarse, en mayor medida que en el pasado gobiernos poderosos, porque los gobiernos que hemos tenido, que cuando tienen mucho consenso o tienen éxito económico, creen que, bueno, que eso va a tapar la corrupción y entonces no les importa, digamos, ¿no? Las denuncias se pasan a segundo plano porque la economía arrastra, digamos, ¿no? La economía empuja. A Milei eso yo no creo que le pase, digamos, ¿no? Milei me parece que es demasiado frágil a las denuncias de corrupción, que él no va a combatir porque no tiene un programa de transparencia, pero de todos modos me parece que tiene ciertos límites para poder crear un sistema. No veo que tengas, digamos, la capacidad ni la tolerancia como para crear un sistema como el de los cuadernos, digamos, ¿no? Eso, sí, están usando el gasto en medicamentos para financiarse, como han hecho, sinceramente, todos los gobiernos de las últimas décadas. Ahora, el ojo está puesto, ¿no? El ojo está puesto ahí. Los laboratorios van a tener que cuidarse a partir de ahora, digamos, ¿no? Han sido tan torpes y finalmente hay una oposición vigilante que me parece que ayuda a que esto, yo no creo que pueda prosperar mucho, ¿no? Me parece que un sistema de recaudación tan opaco y trucho como el que tuvimos en años pasados, yo no creo que los Milei lo puedan crear, ¿no? Bien, para ir cerrando la nota y agradeciéndote estos minutos, te consulto, digo, porque vos en una parte del libro planteás dos escenarios posibles. O Milei se hunde y vuelven los K mejor que antes, eso yo lo dudo muchísimo, ¿no? O Milei no se hunde y surgen otros liderazgos o coaliciones capaces de competir con él. Hoy, a 2 años, ¿estamos más cerca de qué? Mirá, hace unas semanas estábamos más cerca del hundimiento y el regreso del kirchnerismo, ¿no? Que efectivamente no estaba volviendo mejor, ¿no? Estaba volviendo como un kirchnerismo al cubo, ¿no? Diciendo vamos a romper con el Fondo Monetario, dejar de pagar la deuda, y vamos a hacer las cosas aún peor de lo que los hicimos, ¿no? Me parece que ese escenario se ha relativizado mucho, no digo que sea eliminado, digamos, ¿no? Pero la perspectiva de que el kirchnerismo exprese al 60% que no le gusta a Milei, me parece que quedó muy remota, digamos, ¿no? El kirchnerismo se sigue achicando, ¿no? Aún compitiendo contra Esper, digamos, ¿no? O sea, la gente prefirió votar a un tipo que era impresentable, que tuvieron que esconder, y fue y marcó la cruz en donde estaba el pelado. Bueno, el kirchnerismo hizo mucho mérito para que pasara eso, digamos, ¿no? Si vos tu propuesta es rechacemos la ayuda norteamericana y hundámonos en el desorden económico, bueno, tenés muy poco contacto con el sentido común de la gente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un escenario que, a pesar del resultado inmediato, a mediano plazo favorece la recomposición de una oposición moderada que proponga no el fracaso de Milei, sino superar a Milei, digamos, ¿no? Hacer las cosas mejor que Milei. Eso, digamos, en principio, claramente, Provincias Unidas salió debilitado, pero ¿quién puede armar una coalición de gobernadores que le haga fuerza a Milei en 2027? Kicillof no, eso quedó claro, digamos, ¿no? Lo puede armar gente moderada de provincias del interior, y vamos a ver si se animan y si tienen la fuerza y además si logran articular un proyecto donde primero resuelvan el problema del liderazgo y después resuelvan el problema del programa, ¿no? El problema de, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer mejor que Milei, ¿no? Marcos, bueno, te agradezco un montón la nota, te agradezco que te hayas acordado de los moderados, de los que no compramos ni un paquete ni otro. Así que bueno, abrazo grande a la distancia. Y bueno, ¿y cómo te pueden seguir a través de las redes? No, mira, yo me mantengo medio alejado de las redes. Lamentablemente no uso porque tengo que dedicarme
a un tiempo a la academia y al trabajo en CONICET, si no me van a terminar echando, cosa que ganas no le faltan, digamos. Así que ando solamente de a poco en los medios y les agradezco mucho el tiempo para comentar este trabajo y demás. Pero bueno, tengo que escribir, digamos, ¿no? A eso me dedico. Bien, bueno, éxitos con lo bueno, lo malo y lo feo, y ojalá que lo bueno pueda triunfar sobre lo malo y lo feo. Te mando un abrazo grande. Igualmente, Che, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces la palabra en exclusiva de Marco Novaro, ¿sí? Hablando del libro Lo bueno, lo malo y lo feo, 2 años con Milei, de editorial Edasa. Bueno, gracias Edasa, como siempre, por traernos todas las últimas novedades, en este caso un libro que fue novedad del mes de octubre. Ya estaremos hablándoles un poquito sobre las novedades que trae del mes de noviembre. Nos vamos a la música. Bueno, hablábamos de Argentina, así que traje una banda de Argentina, una banda que me gusta a mí. ¿Una banda que le gusta a Milei? No. Mientras no sea él cantando, claro. Cualquier banda. ¿Pero cuál es la banda de Milei? No, que se creyó que iba a tocar con AC/DC. Claro. No. La Renga, por ahí. La Renga. No, trajiste nada de la Renga. No, podría haber traído, la verdad. Pero yo no sé si los de la Renga están tan contentos con que le usen la música. No están contentos. Tengo entendido que no están contentos. No lo están. Pero así es la música, no es del que la hace, sino del que la escucha. Exactamente, la música libremente yo traje la música que en realidad usa el gobernador mucho en su campaña. A mí me gustaría usar la de Diego Torre, ¿no? Color Esperanza. Y yo no tengo demasiadas esperanzas con esto de gobierno. Es un poco tibia. No lo dije ni por Milei ni por Kicillof. Dije color esperanza, digo, todavía tengo la esperanza de que surja alguien nuevo. El plan de la mariposa traje con su último corte de difusión que se llama El cantar de los anzuelos. Dice, soñaba que la libertad era más que un cheque en blanco. Esto se lo dedico especialmente a los que se creen los dueños del concepto de libertad. El plan de la mariposa, el cantar de los anzuelos.